Ante la ola de violencia escolar, alcaldes y gobierno deciden abordar este grave problema con más recursos para los colegios y apoyo psicosocial. Los municipios evalúan expulsar a los agresores, pero la Subsecretaría de la Niñez advierte que las expulsiones no son la respuesta cuando se trata de niños y adolescentes. Interpol emitió una orden de captura internacional contra la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Solo horas antes de que su condena a 5 años y un día de cárcel fuera confirmada, tomó un avión rumbo a Ámsterdam. ¿Por qué la Fiscalía y los tribunales no evitaron la fuga? Nunca tuvo una orden de arraigo en su contra. Los alcaldes en representación de 100 municipios del país se instalaron en el Congreso en Valparaíso para pedirles a los parlamentarios que apoyen el proyecto que permite vender gas licuado a precio justo. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Desde que volvieron las clases presenciales el 2 de marzo, lamentablemente hemos estado contando permanentemente sobre una grave ola de violencia escolar. Peleas y riñas dentro y fuera de los colegios. Un estudiante fue apuñalado en Talca. Un profesor de religión fue atacado con un cuchillo por la espalda. Y hemos visto a padres y apoderados con armas entrando a los colegios. Después de 3 semanas de violencia, los alcaldes y el gobierno decidieron tomar cartas en el asunto. Nadie vio venir este problema después de casi 2 años de encierro. Estamos hoy día en una situación de estrés postraumático en general como sociedad y las escuelas no están ausentes de aquello. Por lo tanto, vamos a hacer todo el esfuerzo. Nuestra división de educación general está encabezando esta estrategia para que efectivamente podamos tener resultados y atenciones directas a comunidades que se han visto afectadas. Yo quiero recalcar esto, vamos a invertir recursos tanto en el tema de infraestructura para revertir la situación de falta de matrícula, así como también vamos a hacerlo para poder acompañar a las comunidades educativas que se han visto hoy día afectadas y vulneradas. Esta situación que se está dando no es casual, responde a un encierro que sufrieron los niños, 2 años sin la capacidad de socializar entre ellos, por lo tanto sin aprender cómo se resuelven los problemas normalmente, que sin la agresión al otro y respetando al otro en su diferencia. Ya lo hemos visto anticipadamente con el comportamiento de los adultos en las calles, con la violencia intrafamiliar y todos esos datos que nos podían decir que existía la posibilidad que al interior de las escuelas se repitiera lo mismo, pues los niños muchas veces repiten el comportamiento que visualizan al interior de sus hogares. Los sostenedores tenemos que tener la capacidad de presentar las acciones criminales correspondientes cuando esto ocurra, como también evaluar la aplicación de aula segura y generar la salida de los estudiantes involucrados en hechos delictivos dentro de los establecimientos educacionales. Nuestra visión hoy día inmediata es poder presentar las acciones criminales, poder trabajar con los equipos multidisciplinarios de convivencia escolar, reforzar algunas medidas de orden psicológico para quienes han sido víctimas de agresiones, de bullying y también para los equipos docentes. Y por otro lado, también fomentar la flexibilización de los programas curriculares para ir generando una adaptación al entorno de la convivencia escolar. No pueden abordarse los problemas de violencia vulnerando otros derechos, como por ejemplo expulsando sistemáticamente a los niños del ámbito educativo, porque no estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y la lógica víctima-victimario nos sirve muy poco. ¿Qué opinan las familias y los apoderados del Maule respecto a esta violencia estudiantil? Muchos tienen miedo de enviar a sus hijos a clases y consideran que se ha perdido el respeto a los profesores, a las autoridades, a los mayores y a la sociedad en general. Contivisión nos cuenta. Preocupados e incluso dicen sentir miedo padres y apoderados debido a los últimos hechos de violencia que han ocurrido en la región en general, donde adolescentes han sido protagonistas de violentas riñas. Mucha agresividad. Deberían preocuparse las autoridades, los colegios. Es un miedo todos los días de mandar a los niños porque pueden sufrir cualquier golpe, amenaza. Terrible. Yo tengo a mi hijo en la U, pero uno anda con el Jesús en la boca porque es demasiado. Están demasiado agresivos los niños. De familia vendrá el problema o la educación, pero está muy delicado. Ya han cambiado harto los tiempos. Terrible que los jóvenes estén tratándose tan mal. Yo le decía a mi hijo, converso, yo tengo un niño adolescente y
Le digo yo, hijo, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué tanta violencia? Le dije yo, verán en su casa violencia o con esos juegos del internet que juegan, pero la encuentro muy mala. Me preocupa más encima porque mi hijo el próximo año le toca ya venir acá a los liceos, y entonces una preocupación grave porque no sabe cómo va a pasar o qué va a pasar con el hijo. Antes vivíamos más pobres, éramos pobres, no teníamos tele, no teníamos celular, pero éramos felices. No sabíamos de los problemas que hay ahora. Se perdió el respeto para los niños, para los adultos mayores. En este mundo, en este país, no hay respeto para nada. La juventud ha cambiado mucho, tienen acceso a demasiada información y que eso despotencia un poco los roles y el respeto por las autoridades, por los padres, por los hermanos, por los profesores, que en general se traduce en esto. Este aumento de la violencia que nosotros hemos ido percibiendo, ¿cierto?, ya hace varios años, se ha aumentado mucho más en estos 2 años de pandemia, donde no hemos tenido contacto con otras personas que nos permite regularnos, ¿cierto?, en la comunicación y en la interacción. Esta falta de interacción nos dificulta el poder identificar estos códigos, ¿cierto?, estas expresiones, y que las redes sociales de alguna manera también hacen que vivamos como una realidad virtual paralela, frente a la cual los jóvenes y los estudiantes, ¿cierto?, se sienten muy afectados por esa realidad que para ellos es muy importante y frente a la cual cualquier situación es percibida, ¿cierto?, como algo que les puede generar daño. Y viene esta respuesta entonces de agresión y de violencia. Es importantísimo que conversemos con estos temas con nuestros hijos, que nuestros hijos comprendan que la violencia no soluciona los problemas y que por el contrario puede generar muchos más. Pero arrebatos descontrolados como el ataque con arma blanca, como ha ocurrido ya en 3 oportunidades en las últimas semanas acá en Talca, puede tener consecuencias penales. Y por ende, por un lado, estarán sometidos a los delitos de homicidio, ya sea simple o calificado, con penas extraordinariamente altas, porque estas penas sobrepasarían, si se trata de delitos consumados de homicidio, los 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, hacia arriba. Falta de valores, una de las frases que más se repite por parte de generaciones más longevas, quienes ven como cada día hay menos respeto en la sociedad en general. Y muy importante, en las regiones del país, ¿cómo van a abordar este grave problema de violencia escolar? Por ejemplo, el Gobierno Regional del Maule va a conformar una mesa de trabajo para enfrentar esta ola de violencia que enfrenta a los colegios de la región. El foco estará puesto en la mirada psicosocial y de la convivencia entre los estudiantes. ¿Quiénes van a integrar esta mesa? La Defensoría de la Niñez, los municipios, la Fiscalía y las policías. Telecanal de Talca nos explica. En los últimos días se han registrado una serie de hechos de violencia entre escolares en diversos puntos de Talca y otras comunas del Maule. Desde el gobierno regional indicaron que se abordará la situación desde el punto de vista psicosocial y de la convivencia entre los estudiantes. Además, buscan garantizar su desempeño educativo en un ambiente de tranquilidad y se conformará una mesa intersectorial de seguridad y convivencia escolar. Queremos abordar este tema desde un punto de vista más amplio. Sabemos que el retorno a clases y la presencialidad no ha sido fácil y tenemos que estar ahí para nuestras y nuestros estudiantes. El jefe regional indicó que se quiere velar por la seguridad dentro y en el exterior de los colegios. Se tomarán algunos protocolos y líneas de trabajo con los recintos. Para que esta región no sufra más estos casos, nosotros tenemos que garantizar que los estudiantes, que son sujetos de derecho, puedan convivir en paz en los establecimientos. Y esa es la función del Estado, esa es la función del gobierno regional. En el Maule aún no está designado el Ceremi de Educación y Ceremis de otras áreas. El delegado regional explicó que los ministros están evaluando a las personas más idóneas para el cargo. Queremos que las y los mejores conformen el elenco del gobierno regional del Maule y para eso nos estamos tomando nuestro tiempo. Esto no es una demora mayor a la de otras instalaciones, pero yo les aseguro que esto obedece a que los ministros y las ministras están eligiendo a las mejores personas para que encabecen los servicios en la región del Maule. Los hechos de violencia se han generado en otras partes del país. En el Maule se conformará una mesa intersectorial y se entregará apoyo psicosocial para los alumnos y sus familias. Alguna vez Karen Rojo quiso postular al Senado, pero la exalcaldesa de Antofagasta tendrá que cumplir una condena de 5 años y un día de cárcel por fraude al fisco,
Todo quedó zanjado ante la Corte Suprema y minutos antes de conocer la sentencia definitiva, compró un pasaje de avión de casi 1 millón de pesos en efectivo y salió del país con destino a Ámsterdam. Lo increíble es que Karen Rojo pudo pasar sin problemas el control de la PDI en el aeropuerto y ahora Interpol emitió una orden de captura internacional para que sea detenida y deportada a Chile para cumplir su condena. ¿Cómo pudo salir del país? ¿Por qué la justicia rechazó decretar orden de arraigo? ¿Y por qué los fiscales no insistieron en esta medida para evitar la fuga? Antofagasta Televisión nos informa. Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, condenada a 5 años de un día de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco, huyó del país tras el rechazo del recurso de nulidad presentado por la defensa de la ex jefa comunal. Su salida de Chile se pudo concretar porque no fue aplicada la medida cautelar de arraigo nacional. Por ende, mientras no se generara la emisión de la orden de aprehensión por parte del Poder Judicial al Centro de Cumplimiento de Gendarmería, la exalcaldesa tenía toda la libertad para salir del país. Esta oficina de Interpol solicitó a la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización. Las implicancias legales o jurídicas, ¿cierto?, van a ser determinadas de acuerdo a la legislación de cada país. Chile solicita en particular la ubicación e identificación de esta persona para que en nuestro país puedan enfrentar un proceso penal. Nos va a permitir a nosotros, a las oficinas de Interpol, que cuando esta persona sea detectada en un movimiento migratorio, en un control migratorio o en un control policial incluso, sean alertadas estas oficinas centrales. ¿Por qué no fue aplicada la medida de arraigo nacional? Si fue sentenciada a la cárcel por el Tribunal Oral en lo Penal el 18 de enero de 2021. Esto pudo haberse evitado con una buena diligencia por parte de Fiscalía. Este no puede ser otro caso más de impunidad en Chile. Creo que es tiempo de establecer criterios claros para que se realicen las medidas cautelares como es el arraigo nacional, para aquellos procesos que se estén investigando y que no han tenido un resultado aún. El Ministerio Público emitieron declaraciones argumentando que a través del fiscal jefe de Antofagasta se solicitó ante el Tribunal de Garantía de la ciudad la medida cautelar de arraigo nacional el 15 de junio del 2018, lo que fue desestimado el 25 del mismo mes por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, señalando que no habían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga de la exalcaldesa. Una vez que nos hemos enterado de que Karen Rojo Venegas salió fuera del país, se encuentra en la Fiscalía realizando todas las diligencias pertinentes, tanto a nivel policial como judicial, para los efectos de solicitar su extradición. La interrogante que queda abierta es si hubo o no negligencia por parte del Poder Judicial. La Fiscalía inmediatamente realizó todas las gestiones y coordinaciones pertinentes con la Oficina Central Nacional de Interpol, con el objeto de que ésta se contacte a su vez con sus pares, especialmente europeos, y puedan determinar el lugar exacto en el cual se encuentra en estos momentos, información con la cual la Fiscalía iniciará un proceso de extradición tendiente a obtener el retorno de la requerida a nuestro país y pueda aquí cumplir efectivamente la condena que le fuera impuesta. Cárcel efectiva que está a la espera que pueda cumplirse en nuestro país. 10 días después de los balazos que recibieron a la ministra Isquia Siches en la comunidad mapuche de Temuco-Icuy, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó a la región de la Araucanía para reunirse con autoridades políticas, las policías y los fiscales de la zona. Dijo que el gobierno mantendrá el diálogo con todos los sectores y negó la existencia de presos políticos en Chile. Su visita estuvo precedida por un atentado en Victoria, donde dejaron un lienzo con su nombre. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Justo a un día de que venza el actual estado de excepción constitucional de emergencia, llegó hasta la Araucanía el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, con la intención de desplegar una nutrida agenda de reuniones. Ya se están coordinando las medidas de seguridad que habrá en vez del estado de excepción. Aquí hay un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo originario que es el pueblo mapuche. Ese es un problema político real, histórico, que está basado en la negación, en la exclusión de un pueblo. Creemos que ese es un problema político que estamos disponibles a conversar con todos, pero también a tener una conversación significativa que aborde los temas de fondo, que no excluya ningún tema, incluido, por ejemplo, las demandas territoriales, incluida, por ejemplo, discutir la reorganización de la presencia de la actividad empresarial en la región. Pero eso se hace dialogando. El gobierno ha comprometido un conjunto de medidas para garantizar seguridad en la región. Es la demanda del gobernador
es la demanda de los alcaldes y alcaldesas de la región y también entendemos que es una demanda de los ciudadanos que viven en la región de la Araucanía. Justo antes de su visita en la comuna de Victoria, se registró un atentado incendiario en que se encontró un lienzo que aludía directamente a la presencia del subsecretario del Interior Manuel Monsalve en la zona. Un grupo de personas prendió fuego a 2 máquinas forestales en un predio ubicado en la ruta que une Victoria con Curacautín. Procedieron a incendiar 2 maquinarias forestales de la empresa Camelio Limitada para posteriormente retirarse del lugar, dejando un lienzo alusivo a demandas territoriales y contraforestales. El lienzo hallado en el lugar del atentado emplaza a Manuel Monsalve a no olvidar el papel que cumplió en 2010 durante la huelga de hambre de un grupo de comuneros mapuches, a quienes respaldó públicamente. En ese momento planteaba la existencia de presos políticos en Chile. Hoy dice que no hay presos de conciencia en el país. Y yo lamento que se busque simplificar con simplemente un titular. Efectivamente, presos de conciencia no hay en Chile, pero hay un debate legítimo en el mundo internacional. Respecto del atentado, dijo que no se dejaría intimidar y que completaría sus actividades, que incluirían reuniones con alcaldes, policías y fiscales. Revisamos ahora el reporte oficial de esta pandemia. En el último día, 75 personas fallecieron y más de 8.200 se contagiaron de COVID-19. En las UCI de los hospitales de todo el país hay 707 enfermos en condiciones críticas y las regiones que más casos están registrando son la capital, Biobío, Valparaíso, Maule y Araucanía. Hacemos la pausa y regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Estamos de regreso, seguimos con Portavoz Noticias. En el norte del país no hay consenso entre los alcaldes de la región de Tarapacá sobre si el estado de excepción debe extenderse o no, pero sí están de acuerdo en que la mayor presencia policial y militar en la frontera no ha tenido efecto porque la crisis migratoria continúa. Iquique Televisión nos informa. El Congreso aprobó este miércoles una nueva extensión del estado de excepción constitucional en el Tamarugal para hacer frente al ingreso de migrantes por pasos irregulares. Tal como lo había adelantado, el único parlamentario local que votó en contra fue el diputado Matías Ramírez. Los alcaldes de la región coincidieron en que esta medida ha tenido pocos efectos en una mayor regulación de los flujos migratorios. Algunos, como en Colchane, fueron claros en su postura. Perjudica la vida normal de los colchaninos y, contrariamente a aquello, no ha frenado el ingreso irregular de migrantes, toda vez que la reconducción solamente está operando para los bolivianos y no así para los venezolanos, haitianos o colombianos, que son de todas maneras trasladados diariamente, al menos con 3 buses dispuestos por el gobierno a las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. El alcalde de Colchane propuso abrir el complejo fronterizo y fortalecer la colaboración logística entre militares y policías, así como establecer una credencial que permita el libre tránsito de las comunidades aymaras entre Chile y Bolivia. Si vamos a hablar de que el estado de excepción ha sido la gran diferencia del tema migratorio, no es así porque las personas, porque eso están en las cifras. Ahora, el impacto en la ciudad de Iquique, este cambio vino desde que se instala esta residencia en Lobito y que también cambia de estrategia el gobierno en su minuto después de que los funcionarios de Carabineros fueron golpeados, hubo una movilización ciudadana. ¿Qué nos afecta a nosotros? A nosotros nos afecta la inmigración irregular, la entrada de cientos y cientos de personas que vienen al país y que finalmente en la gran mayoría de ellos se quedan en Alto Hospicio, aumentando las condiciones de toma, aumentando el número de vivienda en condición de toma y el número de familia en condición de toma, que claramente y a todas luces eso no es humano. Las autoridades comunales siguen a la espera de conocer el plan para enfrentar a la crisis migratoria del gobierno de Gabriel Boric, de modo que exista un trabajo paralelo que permita levantar el estado de excepción. En Colchane, en tanto, se mantienen expectantes ante la anunciada visita de la ministra del Interior, Isquia Siches. Nos vamos al Biobío. El problema de la locomoción en Concepción se ha vuelto constante. Los vecinos reclaman que para poder tomar una micro deben esperar horas en los paraderos y esto provoca aglomeraciones en las horas punta. ¿A qué se debe? Según los conductores de los buses, el alza de los combustibles ha provocado que muchos trabajadores busquen otras alternativas laborales. La nota es de TVU, Universidad de Concepción.
Una postal recurrente en las mañanas y tardes del Gran Concepción es la aglomeración de personas en paraderos. El problema, la falta de choferes necesarios para cumplir con las demandas de una ciudad que ha visto cómo el masivo retorno de los estudiantes ha complejizado el tránsito diario de las personas. Un problema que afecta al servicio de los microbuses y colectivos. Nosotros trabajamos 50, 60 autos, andamos 30, 40 autos y así en todas las líneas. Como a las 12 del día, los sábados y domingos, no hay locomoción. Cuando uno quiere tomar como así del puerto para irlos para las poblaciones, se demoran en pasar un poco. Es más la tardanza que tienen al pasar por los paraderos. Y a veces ni siquiera se detienen, o sea, llegan y pasan solamente. No solo la falta de choferes ha mermado el recorrido de la locomoción colectiva, también hay otro contratiempo, los atochamientos. Generalmente después de enero y febrero todos los años es parte un poco de los procesos. Hay infraestructura que evidentemente es escasa para toda la actividad del transporte y por lo tanto genera ese tipo de situaciones. Según la información de la Alianza Gremial de Transporte de la región del Biobío, solo el 70% de las máquinas se encuentran recorriendo las calles de la región. La situación se agrava en el gremio de los colectivos. Muchos trabajadores han buscado nuevas alternativas laborales. Una de las soluciones que proponen es involucrar a las mujeres inmigrantes en el rubro de los transportes. Aumenta la presión de los alcaldes y los gremios frente a la sostenida alza del gas licuado. El invierno está cada vez más cerca y la Asociación de Municipalidades llegó al Congreso en Valparaíso para pedir acelerar el proyecto Gas a Precio Justo, que permita a los municipios distribuir gas licuado. En algunas comunas, el precio del balón de 15 kilos bordea los 30.000 pesos. TV5 de Linares con esta nota. El alto precio del gas sigue entre las demandas ciudadanas y de gobiernos locales por el elevado costo que significa para personas de ingresos limitados avanzar en algunos convenios como Linares para bonos de rebaja. Está siendo insostenible para muchas familias. El de 11 pregunté para comprarlo, para recuperar algo, casi lo mismo, por 1.000 pesos más, imagínense. La Asociación de Municipalidades por el Gas a Precio Justo se instaló en el Congreso para pedir acelerar una ley. Poder lograr definitivamente que los municipios podamos vender este gas a precio justo. ¿Qué queremos? Ayudar a la gente. Los alcaldes somos la primera puerta de los problemas que tiene la ciudadanía. Se nos aproxima un invierno que puede ser muy dañino para la gente porque ahora se está subiendo el gas, la parafina y todos esos productos básicos. Son 100 municipalidades en Chile que están dispuestas a iniciar la distribución y venta de gas. Está el compromiso de presionar respecto del Ejecutivo para pedirle una opinión definitiva. Lo que nosotros tenemos claro es que estamos a un paso de que efectivamente se nos permita a los municipios vender gas. La petición obedece a que existe un proyecto aprobado en general por ambas cámaras, pero que no tuvo quórum suficiente en su articulado. El Ministerio de Medio Ambiente declaró a Puerto Aysén como zona saturada por la gran cantidad de material particulado. Este decreto da un plazo máximo de 1 año para el desarrollo de un plan de descontaminación ambiental que debe estar en marcha en 90 días más. Santa María Televisión nos explica. Este jueves 24 se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo que declara zona saturada a la ciudad de Puerto Aysén, la localidad que cuenta con una estación de monitoreo de material particulado MP2,5 y parámetros meteorológicos. Desde fines de 2017 ya forma parte del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA. Existe una superación de la norma primaria de calidad de aire, lo cual se constató gracias a monitoreos que hemos desarrollado desde el 2017 y a un informe de la Superintendencia del Medio Ambiente. Con esto se da el inicio al proceso de elaboración de un plan de descontaminación para la ciudad de Puerto Aysén, el cual se desarrollará en conjunto con los servicios públicos y una amplia participación ciudadana. La zona saturada de Puerto Aysén abarca la superficie completa del Plan Regulador Interurbano. Según indicó la autoridad ambiental, la elaboración del anteproyecto tendrá una duración máxima de 1 año. Una vez elaborado el anteproyecto, se debe someter a una consulta pública, donde además se solicita la opinión del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente.
Gracias a recursos otorgados por el gobierno regional y su consejo, ya hemos iniciado acciones tempranas, como son los procesos de recambio de calefactores y el programa de educación ambiental en calidad de aire. La situación preocupa para los parámetros regionales, teniendo en cuenta los resultados del trabajo de descontaminación de la ciudad de Coyhaique. Una suerte de medida perversa, en el sentido que no se pueden tomar medidas con anterioridad a escenarios de contaminación hasta que una zona no sea declarada como zona saturada. Eso impide a veces desarrollar políticas públicas que quizás podrían haber evitado una situación de esta naturaleza. Ahora el llamado claramente es a que rápidamente se trabaje en un plan de descontaminación ambiental y se utilicen todos los instrumentos de gestión necesarios que permitan mejorar la calidad del aire y por lo tanto la calidad de vida de los aiceninos y aiceninas. Con la publicación del decreto de zona saturada de Puerto Aysén en el Diario Oficial, se abre un plazo de 90 días hábiles para publicar la resolución que da inicio a la elaboración del anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica de Puerto Aysén. Mientras el presidente Gabriel Boric, las autoridades de gobierno y los parlamentarios oficialistas se reunían en Cerro Castillo, en Viña del Mar, para coordinar la agenda de proyectos que vienen, por las calles de la capital se realizaba la primera marcha de estudiantes secundarios y universitarios. En Diagonal Paraguay con Alameda, un carabinero del tránsito disparó contra un estudiante en el tórax. El joven tuvo que ser llevado fuera de riesgo vital a la ex posta central. El gobierno ordenó un sumario al interior de Carabineros. Es algo gravísimo. Están haciendo las investigaciones y en este momento nuestro subsecretario de Interior, que se encuentra en el sur, el niño se encuentra en la posta central, fue visitado ya por alguien del equipo de Interior y vamos a comunicarnos directamente con él. Toda la información está en www.portavoznoticias.cl. Llegó el momento de despedirnos y recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.